En Canarias Radio, la autonómica. Buenos días, Canarias. Buenos días, Canarias. Rebeca Paniagua. Y llega el momento de la entrevista en profundidad. Juan Carlos Mateu, director de Canarias Radio, la autonómica. Buenos días. Buenos días, Rebeca Paniagua, ¿qué tal? Hoy, ¿con qué nos vas a sorprender, Juan Carlos? Pues vamos a hablar de Canarias, en mayúsculas. Vamos a hablar de Canarias, de los canarios, de cómo somos, de cómo nos va, de cómo afrontamos los problemas, de cómo vivimos nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y lo vamos a hacer con una persona que sabe como nadie, pues, cómo funciona la psicología de los canarios, ¿no? Seguro que se reconocen en lo que nos cuenta nuestro experto. Les dejamos ya con la entrevista a fondo con Juan Carlos Mateu. Comenzamos el tiempo de la entrevista en Canarias Radio, la autonómica. Hoy nos acompaña un buen amigo de esta casa, Pedro Hernández Juanir, catedrático de psicología, doctor en pedagogía, autor de numerosas publicaciones, entre ellas un libro histórico, En Natura y Cultura de las Islas Canarias, que vio, recordemos, la luz en plena transición, que supuso una auténtica revolución en el conocimiento del archipiélago y de sus habitantes. Fue el primer estudio de la psicología del canario en profundidad. Muy buenos días, bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes y también a Rebeca, que está a nuestro lado. A Rebeca Paniagua. Usted conoce, decíamos, como nadie, la mentalidad, la psicología de los canarios. Esa mentalidad, esa psicología actual, esa forma de ver las cosas, de entender la vida, ¿ha variado mucho respecto a aquel estudio que hizo usted hace casi 40 años? Hombre, es una pregunta muy interesante porque es de las que uno siempre se hace. Y hay elementos que siguen siendo comunes, pero hay otros aspectos que han mejorado o que se han modificado al menos, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de la autoestima, creo que sigue siendo el problema crítico de Canarias, aunque es una palabra que ya de tanto decirla no significa nada, pero implica mucho. No nos valoramos lo suficiente. No nos valoramos lo suficiente, no valoramos lo nuestro. Tratamos de siempre buscar pegas a lo nuestro, ser críticos con lo que hacemos. No tenemos perspectivas de comparación ni histórica ni con los demás, sino más bien somos tan maximalistas y tan puristas que cuando tenemos algo positivo siempre le vemos el pero, siempre le vemos el fallo que nos impide plenamente estar satisfechos, con lo cual eso es un círculo vicioso. Y por eso para mí lo importante es aprender a valorar lo positivo que vamos consiguiendo. Ahora hablamos enseguida de todo eso que usted nos plantea, pero por subrayar algo que ha comentado, es verdad que es uno de los estereotipos de los canarios, ¿no? El sentirnos inferiores respecto a lo de fuera, ¿no? O a lo que viene de fuera. Yo no sé si eso es un cliché hasta cierto punto ya un poco desgastado. Hemos cambiado en algo también, porque de alguna manera conservar ese sentimiento de inferioridad, si realmente existe en un mundo plenamente globalizado, no deja de ser un poco contradictorio. Pero fíjate, eso sí quisiera subrayarlo, que no se trata de un problema de bajo autoconcepto, que también es un problema de bajo autoestima. Hay un pequeño matiz. El bajo autoconcepto es que yo me considero inferior. Pero la baja autoestima es que yo no me quiero y no me aprecio, sino siempre estoy buscando fallos, siempre estoy buscando defectos, no me acepto como soy, no valoro lo que soy. Entonces es un planteamiento muy distinto. Aquí el problema grave no es tanto el bajo autoconcepto, que lo pueda haber, como la baja autoestima, porque implica ser demasiado autocrítico, demasiado darte azotes, demasiado maltratarte, buscando ese pero no es porque tú no tengas una imagen ideal. Precisamente, y quiero explicarlo esto porque es muy importante, en la medida en que te sientes inferior o te sientes más insatisfecho o te sientes peor en la vida, tratas a construir castillos de idealidad, de hacerlo mejor, vas al mundo ideal, a lo que debe ser lo ideal. Entonces, claro, basta que se realice algo y ese algo lo haga un grupo o un partido político o un presidente o una asociación o lo que fuera, y siempre vamos a ser puristas para decir sí, pero, con lo cual no nos va a satisfacer porque no corresponde ese yo ideal. Es decir, que la idealidad exagerada no es nada más que una consecuencia de la inferioridad. Queda clarísimo. También se ha dicho, Pedro, siempre que los canarios somos buena gente,
pero cuando, con perdón, nos encochinamos, ahí no nos gana nadie, ¿eh? Sí, y la historia se repite permanentemente. Y yo, es decir, tenemos un montón de casos históricos, incluso de la historia si nos remontamos al mundo de la protohistoria de los guanches. Por ejemplo, dos casos muy concretos. Los guanches cuando estaban aquí, llegaron en 1470, por ejemplo, Sancho de Herrera y Inés de Peraza, que eran señores de Lanzarote y Fuerteventura, pusieron la fortificación aquí con los guanches, hicieron un pacto con la gente de Anaga y estuvieron casi 10 años viviendo y conviviendo, pero claro, con buen rollo diríamos hoy, y había una buena relación, antes de la conquista estoy hablando. Y sin embargo, llega el momento que son los abusos, los atropellos tan grandes que entonces se revelan y aquí en Añeza, muy cerca de aquí, cerca del Cabildo, se cargan toda la fortificación y los expulsa de allí después de estar soportando ese tipo de cosas. Lo mismo pasó en Gran Canaria con los misioneros mallorquines que vinieron en 1350 y tanto, que aquella gente vino con muy buena voluntad, lo acogieron, estuvieron un montón de años, tuvieron hijos y tal, los mallorquines, vivían extraordinariamente, son los que importaron los higos a Gran Canaria. Pero llega un momento en que ellos captan que hay connivencia o hay complicidad con los esclavistas, es decir, con la gente que recoge los esclavos. Y entonces, claro, los cogen y los arrojan por la cima de Ginamar. Es decir, el canario llega a ser un momento explosivo cuando llega un momento en que se está abusando excesivamente. Pongo estos ejemplos como símbolo, no tiene que decir nada, pero para que vean que efectivamente hay bondad. No en el caso solo de los guanches que estamos hablando, sino hablamos en general, hay buena disposición, buena actitud, estamos abiertos generalmente, pero luego viene una reacción que a mí me preocupa, que puede ser una reacción muy agresiva, muy destructiva, que es esa autodestrucción que estás utilizando para ti, porque la utiliza el canario, es muy autodestructivo, la puede utilizar después en un momento determinado con quien sea, sobre todo en palabras y expresiones. Como cantaba Braulio en plena transición, tengo miedo que algún día explote el volcán, ¿no? Exactamente. Sí, y lo de la canción esa, la copla de, aunque se refiere a las Canarias, son como ese de gigante, mucha nieve en el semblante, pero fuego en el corazón, lo explica, porque en un momento determinado puede ser explosivo, ¿no? Hablando de explosividad y de la situación, digamos, en la forma en la que reaccionamos los canarios ante determinadas circunstancias, le quiero preguntar por el momento político que vive Canarias, un gobierno nacionalista y socialista, un enfrentamiento claro contra el gobierno de España, una situación económica que es la que es, muy preocupante. Aparentemente todo eso, digamos que, constituye un cóctel molotov. Estas islas, y usted lo sabe, vivieron un brote independentista en plena transición a la democracia. Le pregunto claramente, ¿se dan las condiciones para un resurgimiento de ese sentimiento o el estado general de tristeza que se palpa en la calle anula cualquier posibilidad de una acción de ese tipo? Sí, es que yo en este aspecto suelo ser muy crítico con todos y conmigo mismo también posiblemente, ¿no? Y es que yo pienso que cuando hablamos de independencia, yo no me creo ninguna independencia que previamente no esté basado en un sentimiento de seguridad, de confianza, de aprecio propio, de lo nuestro, de las propias islas, porque una independencia que conlleve a una continua castigo, autodestrucción, sería terrible. Es decir, en este momento lo más importante es que el canario crea en su propia autoestima, en su propio aprecio. Esa es la mayor soberanía, la soberanía psicológica. A partir de ahí que elija políticamente lo que quiera. Pero lo más importante es la liberación de esos miedos, de esos complejos, de esos temores, de esa autocrítica, de esa incapacidad de criticar de la gente nuestra, incluso sí, pero es canario, incluso en el trabajo. A mí me sigue preocupando mucho esto. Es decir, o a las instituciones o a los gobiernos. Esto no se da en ninguna otra comunidad autónoma, la capacidad para ser destructivo con los nuestros. Independientemente que lo hagan mejor o peor, pero hay un elemento, incluso en el País Vasco, estuvo gobernando, que era del Partido Socialista, aunque hubiera muchos nacionalistas, López... el antiguo Lendakari. Sí.
Sí, López, bueno. Pachi Pachi López. López. Bueno, pues y ahí había un respeto bastante grande, a pesar de que no hubiera sintonía de nadie, pero es la institución. Y lo mismo pasa en los independentistas respecto a CIU, aunque sean de derecha y los otros son de izquierda, pero hay un respeto a la institución. Y entonces hay una unión de todos. Esto es muy difícil en Canarias. Nosotros hay un elemento de tensiones entre islas, en tensiones entre unos y otros. ¿Por qué? Porque todavía sigue efervescente la situación de no seguridad en nosotros. Y no es extraño que hayamos vivido un proceso de colonización, por mucho que digamos, eso está creando todavía heridas fuertes de desconfianza, de recelo, etcétera. Aprovechando todo eso que estás comentando, Pedro, te voy a preguntar una cosa que no tenía previsto preguntártela, pero te la voy a plantear en esa línea de que criticamos siempre lo nuestro, defendemos lo de fuera, ocurre con casi todo. Con casi todo. Bueno, si no son mises o otras cosas, que esas Sí. tonterías son las que valoramos y somos capaces de ir a manifestaciones si se trata de mises o del gran hermano. En eso es lo único que puede ser. Pues tomamos nota también. Hay medios de comunicación, Pedro, con tertulios, informadores, que atacan, que critican abiertamente, por ejemplo, a los medios de comunicación públicos de este archipiélago, ¿no? Sí. Y no lo hacen respecto a otros medios de comunicación públicos estatales radicados aquí en Canarias. ¿Qué hay detrás de esa crítica sesgada? ¿Qué explicación? Pero yo creo que no es a los medios de comunicación, es a todo lo que se genera de forma autóctona en Canarias. Es decir, si aquí se genera, ya sea periódicos, ya sea radio, ya sea televisión, ya sea policía, ya sea organización de los comedores para que en verano los niños puedan comer y comer gratis, etcétera, etcétera. Es decir, siempre no existe la valoración positiva de eso. Por ejemplo, en esta radio, ¿qué duda cabe que los factores que más han contribuido a la unidad de Canarias desde mi punto de vista últimamente han sido dos? Uno, bueno, ha sido más, pero dos importantes. Uno, Fre Olsen, uniendo a las islas a través de los barcos, de los transportes, y otra es la Radio Canaria y la Televisión Canaria. Sobre todo la Radio Canaria, y eso se ve clarísimamente que ha unido muchísimo a las islas. Y esto realmente no se valora. Incluso lo de la policía, que es tan crítico el tema de la policía, que podíamos discutir, decir que sí o que no, pero qué duda cabe que tan pronto surgió el tema de la policía, aparecieron números de policías, cientos de policías que no habían antes en Canarias a nivel de Policía Nacional, de Guardia Civil, etcétera, porque había una queja permanente de que no habían policías. Bastó que se creara la Policía Canaria para que entonces se creara un montón de cuerpos de policía. Todo esto son elementos curiosos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, yo estoy porque me preocupa no ser purista, es decir, yo no quiero ser purista porque puede haber fallos. Yo lo que valoro es que los logros, valoremos los pasitos del niño que da pasos, que va subiendo escalones. Eso es lo que valoro. Y te agradezco las palabras que has tenido con la radio, pero que conste que aquí notamos, percibimos el calor de los oyentes y esas muestras de cariño, de agradecimiento y valoran sobre todo el mensaje de unidad que tú has subrayado, ¿no? Pero te quería preguntar, por cerrar este capítulo, en esa crítica muchas veces corrosiva de todo lo nuestro, ¿qué papel juega la envidia en esos planteamientos? Siempre está ahí, ¿no? Sí, yo siempre he dicho y lo dije en Natura y Cultura que uno de los complejos muy relacionados con la baja autoestima es el conflicto fraternal. Y el conflicto fraternal conlleva el estar permanentemente midiéndote y comparándote con los otros. Y algunas veces eso ha ocurrido con Gran Canaria y Tenerife, donde parece los típicos gemelos que si el otro tiene una chaquetita de color azul y la otra la tiene de color amarillo, pues tendría que ser de los dos colores iguales, o la permanente comparación, porque hay mucha rivalidad, que en parte puede ser interesante en algunos aspectos, pero en otros es exagerado porque nos destruimos. Si no es un elemento para crecer, es negativo. Si es un elemento para ayudar, para crear motivación de logro, es positivo. Pero muchas veces, aunque yo creo que se ha reducido bastante, aunque ahora parece que vuelven otra vez a resucitarlo.